ingeniero. El tema que me tocó es acerca de la protección anódica. Bueno, vamos a hablar acerca de la introducción. La protección ante la corrosión, la protección ante la corrosión se utiliza en diversas técnicas, como se conoce ya que es la catódica y la anódica. En este caso, me tocó a mí hablar sobre la protección anódica, la cual trata de recubrir el metal con una capa delgada de óxido para que la velocidad de corrosión efectiva sea prácticamente insignificante o no sirva. La polarización generalmente es a causa de un ambiente agresivo u hostil, donde la pieza metálica se empieza a corroer, a oxidar y en casos extremos se daña. Los óxidos metálicos que son adheridos se impermeabilizan a la pieza por medio de características físicas y químicas. La protección anódica se encuentra principalmente en lo que son las pinturas antioxidantes, que más adelante vamos a hablar acerca de eso, debido a que la pintura resguarda o protege mediante la colocación de una fina capa entre el sustrato en este caso se va a proteger. Por medio de pontesiostato se puede verificar la velocidad de corrosión en las piezas metálicas y en el funcionamiento de la protección y el funcionamiento de la protección anódica. Les voy a hablar también acerca de la protección contra la corrosión. Existen muchas formas de protegerse contra la corrosión y su severidad. Se distinguen mediante diversas técnicas y su complejidad de las reacciones que interfieren en estos procesos. Un factor decisivo no únicamente es la presencia de la corrosión, sino también de la velocidad con la cual daña o se destruye el material que ya está corroído. Por ello, mediante una adecuada protección, no solo evitará posibles corrosiones, además de reducir de manera drástica sus velocidades, a pesar de las condiciones naturales sean unos de los responsables de la corrosión, también se puede añadir a causas externas, las cuales son provocadas por el ser humano, como son la presencia de contaminantes ya sea en el agua, en el suelo, el flujo de corrientes en una vía férrea electrificada, equipos de soldadura, etc. Vamos a hablar sobre la protección anódica. Como una de las formas de proteger la corrosión, ya sabemos que tenemos la catódica y la anódica, pero vamos a hablar sobre la anódica, que implica en recubrir el metal con una delgada capa de óxido para evitar que se corroa. Hay metales como el aluminio que pueden generar de forma espontánea esta capa de óxido al entrar en contacto con el aire, la cual los vuelve resistente a la corrosión. Sin embargo, esta delgada capa de óxido no puede ser cualquier capa, debe ser adherente y muy resistente. Caso contrario, no sería efectiva contra la corrosión y la corrosión se mantendrá. Un claro ejemplo de aquello es cuando el óxido de hierro proteger al hierro, ya que no se adhiere de la manera que se requiere. Por ese motivo encontramos la protección mediante pinturas antioxidantes. Ahora les vamos a hablar acerca de protección mediante pinturas. De acuerdo a lo mencionado anterior, las pinturas antioxidantes se consideran dentro de la protección anódica, debido a que la pintura resguarda o protege mediante la colocación de una capa fina entre el sustrato a proteger y el entorno agresivo. ¿Será factible tener conocimiento del espesor dentro de una capa de pintura? Por lo general, el grosor de una capa no supera a la de una hoja de papel. Una pintura se compone por un líquido llamado vehículo y algunos pigmentos en forma de polvo indisoluble, dispersados en el vehículo y en pequeñas proporciones los aditivos. La fabricación de este tipo de pintura consiste en mezclar de manera uniforme los componentes mencionados en proporciones adecuadas.
Dicha pintura puede contener aproximadamente 400 variedades de ingredientes principales de la materia prima que se va a utilizar. Como tenemos 400 variedades, se van a separar en diferentes grupos y tenemos los siguientes, son 5. Los ligantes, los disolventes, los pigmentos, los extendedores y los aditivos. Los ligantes, conocido también como resinas, representa la parte inmovilizada del aglutinante y garantiza la adhesión de la pintura al sustrato que se quiere proteger, así como la cohesión de la capa de pintura que una vez ya se encuentre seca. Los disolventes, como su nombre lo indica, son aquellos utilizados para deshacer o diluir las resinas y convertirlas en líquidos con una viscosidad adecuada, formando así lo que es la base de la pintura. Los disolventes son la parte volátil porque se evapora al momento de ser aplicada la pintura y su posterior formación de una capa seca. Los pigmentos son sustancias sólidas en forma de polvo que proporcionan color a la capa de pintura, ocultando la superficie subyacente. Hay diferentes tipos de pigmentos que su principal objetivo es prevenir o retrasar la corrosión mediante pigmentos inhibidores y acumular organismos marinos como son los pigmentos bioactivos. Los extendedores poseen un menor precio de adquisición, son utilizados para otorgar volumen y relleno a la capa de pintura, sirven para fortalecer o reforzar las características mecánicas, además de mejorar sus propiedades de aplicación. Los aditivos son empleados para optimizar y agilitar la producción, mejorar la vida útil y estabilidad en el depósito de las pinturas, disminuye el periodo de secado de las pinturas, combate la tendencia del lagrimeo, entre otras cosas. Como resumen, se puede decir que se utilizan para específicas características de las pinturas. Ya. La vida útil de un revestimiento protector dependerá de ciertos factores, como los más relevantes tenemos el ambiente, el sustrato que se utiliza, la calidad de la pintura utilizada, la preparación de la superficie que se va a proteger, el espesor que se va a utilizar y la aplicación que se le dé. Como podemos observar, aquí tenemos una imagen de un potenciostato. Ya. En el campo práctico, se lo puede realizar mediante, valga redundancia, un potenciostato. Dicho instrumento sirve para controlar la velocidad de las reacciones entre el electrodo de trabajo y lo completa con el auxiliar a través de la diferencia, indicando el valor de las corrientes de oxidación de acuerdo al sentido ya sea positivo o negativo en el electrodo de referencia. Los resultados que se obtienen se notan a simple vista, ya que uno de los electrodos que se le aplica protección anódica, quiere decir se recubre con una pintura anticorrosiva, y al ser sumergidos en una disolución de nitrato amónico en 250 mililitros al 67%, para luego ser conectados al generador durante un día, que quiere decir 24 horas. Como conclusión, en el presente documento que anteriormente ha sido mostrado, hemos detallado acerca del método de protección anódica como medio para prevenir la corrosión. Esto mediante las pinturas antioxidantes que ya anteriormente lo mencionamos y su empleo en el potenciostato. Por ello, se podría decir que hay que tener en cuenta que al utilizar un potenciostato, esta herramienta posee un costo elevado para poder adquirirlo, o sea, es demasiado caro. Para una adecuada aplicación se toma en cuenta lo que es la calidad del agua, el pH, concentración de iones agresivos, los microorganismos que interfieren a la velocidad del flujo que ésta se dé, dándonos a entender que un potenciostato sirve principalmente para establecer la pasividad de una aleación. Esto quiere decir que la permanencia de metales y aleaciones en determinados medios. Para concluir, podemos decir que la protección anódica
Es una de las principales tecnologías desarrolladas por la metalización anódica. Y terminado. Gracias.